El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Jeremías capítulo 5 del verso 1 adelante dice: recorran, anden, caminen las calles de Jerusalén. Miren ahora e infórmense. Busquen, investiguen en sus plazas a ver si hay un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad y yo lo perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran, prometen, hacen votos en falso. Quiere decir no cumplen sus promesas. Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste, los castigaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección, educación. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse, no quisieron cambiar. Entonces yo dije: ciertamente estos son pobres, necesitados, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. 5. Iré a los grandes, a los líderes, a las autoridades civiles, políticas, militares, religiosos, y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron, rompieron el yugo, rompieron las coyundas, los lazos. Por tanto, el león de la selva, el valiente, los matará. Los destruirá el lobo del desierto. El leopardo, el felino, acechará sus ciudades. Cualquiera que salga de ellas será arrebatado, arrancado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus traiciones. Verso 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron, me abandonaron y juraron, hicieron votos por lo que no es Dios. Los sacié, les di abundantemente y adulteraron. Y en casa de prostitutas se juntaron en compañías, en reuniones sociales. Como caballos bien alimentados, bien nutridos, relumbrantes, cada cual relincha, hace alboroto tras la mujer de su prójimo. Y 9. Dice el Señor: ¿no había de castigar esto? Dice Jehová: de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Jeremías, profeta Jeremías, parece que nos está escribiendo una carta el día de hoy. La gente de todo el mundo vive estresada, con incertidumbre acerca del mañana. Hay una ausencia, hay un vacío, una crisis de liderazgo político y religioso que aglutine, que exprese, que canalice las energías de hoy para con el futuro, con el mañana. La gente vive expresando su necesidad y su descontento porque no tienen respuesta. Y las necesidades se convierten en el combustible para la búsqueda de un verdadero cambio. Cuando esas necesidades no son satisfechas, la humanidad se desespera,
porque el pueblo sigue siendo empujado de un lado para otro. Lo vemos en el mundo, lo vemos también en nuestro país y vemos también cómo la gente desconoce la lealtad. ¿Por qué? Porque se viven vendiendo unos a otros al mejor postor. Todo esto tiene una causa. Y es que el mundo y también la nación entera ha ido en pos de dioses que no son dioses. Y todos están en búsqueda de un nuevo orden social, económico, político y religioso que no llegará, porque hay una ausencia total de liderazgo que es como un mar sin orilla. La sociedad levanta líderes que son generadores de desconcierto, que viven creando monstruos de codicia y robos que después no pueden domesticar. El deseo por el poder, el deseo por el dinero tiene obsesionado a muchos. Por eso también entran en un túnel de especulación y trampas, un túnel de engaño, de asesinatos, de soborno, de narcotráfico, más todo tipo de delitos, porque no les importa de dónde venga el dinero, lo que les importa es que venga, que venga. Es el carácter, es el fundamento sobre el cual se edifica la vida de las personas. Porque todo tiene que ver con valores y principios. El carácter se convierte en el fundamento de la personalidad de un individuo y de la sociedad entera. Por eso es que frases como estas son comunes. Cuando veas un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas un hombre malo, examínate a ti mismo. Porque el comportamiento es un espejo donde cada uno muestra su imagen. Por eso es que las personas que llegan a impactar otras vidas son las que desarrollan carácter. Las personas que marcan positivamente nuestras vidas tienen que ver con su carácter. Porque lo que un hombre o una mujer es, se convierte en el legado que deja a su familia y a la sociedad. Vamos a analizar detenidamente lo que hace que las personas de carácter impacten. Primero, poseen credibilidad. ¿Qué es credibilidad? Credibilidad es una cualidad de creíble que puede o merece ser creído. La credibilidad se construye con honestidad y dependiendo de la veracidad con la que hablamos, nos convertimos en personas creíbles. La solidez del carácter no aparece de repente. Tiene que ser desarrollada de una manera intencional. Nadie logra construir un círculo de amigos que dure toda la vida si se sustenta con mentiras, con falsedades. No importa lo mucho o lo alto que llegue una persona, si no tiene credibilidad, no se sostiene en la altura, va a caer. Va a caer. 2. Las personas que tienen carácter generan respeto. ¿Qué es respeto? El respeto es una de las bases de la moral y la ética y consiste en valorar a los demás, considerar a los demás, reconocer la dignidad de cada persona como tal. Esto nos enseña la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vos, así también haced vos con ellos. Porque esto es la ley y los
profetas. El respeto es la esencia de las relaciones humanas y de la vida de la comunidad. La falta de respeto lo originan el egocentrismo y la soberbia, la intolerancia, la ausencia de valores, la mala educación que hace que muchas personas no sepan guardar unas normas básicas de convivencia. Y como dice Jeremías 5, del 1 al 9, desde los grandes, quiere decir los príncipes, los principales, las autoridades, hasta el empleado más pinche, anda buscando poder a través de brujerías, de chamanes, de yatiris, con tal de mantenerse en el poder. Y las naciones se vuelcan por poder al ocultismo y a la idolatría, que es la madre de la destrucción. ¿Qué es idolatría? La palabra idolatría se compone de dos partes: ido, que significa ídolos, y latría, que significa adoración. O sea que la idolatría es la adoración de ídolos. Nuestra nación entera se llenó de idolatría y sincretismo religioso. Y ahora estamos metidos hasta el cuello en el ocultismo y el paganismo religioso, adorando la tierra, el sol y la luna, que fueron creados para marcar las estaciones del año. ¿Qué está pasando en esta nación? Esta nación ha entrado en juicio porque Dios no tolera ninguna forma de idolatría. Por esta causa estamos enfrentados entre bolivianos, entre familias, todos desmembrados, perseguidos, asesinados, y ahora los problemas de una verdadera sequía. En 141 municipios ya se declararon en estado de emergencia para atender la demanda doméstica, agrícola y ganadera. Esta es la peor sequía desde hace 25 años. Desde enero del 2016 comenzó la sequía y se prolongará por otro buen tiempo en el Chaco, en Cochabamba, en La Paz, en Potosí, en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el ganado comenzó a perder peso, se quedaron propensos a morir y ya estiman la pérdida por 120 mil millones de dólares. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Porque la nación se llenó de idolatría. ¿Y cuál es el motivo por el cual la gente encuentra atractiva la idolatría? La adoración de los dioses paganos está mezclado con sensualidad, borracheras, sexo. Y la gente está cómoda en ese estilo de vida que encaja en su concepto de religión. La gente quiere un Dios a su manera y eso no existe. Dios pide el primer lugar en el corazón del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y muchas religiones paganas, como la de la ciudad de Corinto, incluían la inmoralidad sexual. Porque en el templo de Corinto habían prostitutas y habían homosexuales. O sea que el que ofrecía sacrificio a la diosa Diana podía tener relaciones sexuales con cualquiera de ellos. El Dios verdadero exige, ¿qué exige? Normas morales elevadas para poder relacionarse con Él. No es hacer de lunes a sábado lo que quieren y venir el domingo a hacerse los santos. Ese no es el estilo de Dios. Él quiere las 24 horas del día, de los 7 días a la semana, de los 30 y 31 días al mes, de los 365 días del año, todos los días
de nuestra vida. Él quiere estar con nosotros. Los demonios hacen de manera limitada milagros para engañar a la gente. Todos estos aparentemente beneficiando a la gente. Y a eso les parece atractivo. Por eso es que la gente está dispuesta a servir a los ídolos aún a costa de sus propias almas. Cuando Moisés en Egipto convirtió el agua en sangre, fíjese lo que dice la Escritura en Éxodo 7:22. Dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Pero en Éxodo 8:18 dice, cuando los hechiceros quisieron sacar piojos con sus encantamientos, los piojos con sus encantamientos no pudieron. Y ellos mismos reconocieron y dijeron, no podemos porque esto es dedo de Dios. O sea que en palabras sencillas, el poder detrás de la idolatría es el poder y la actividad demoníaca. ¿Y cuál es la reacción de Dios ante la idolatría? Hay una reacción de ira en el corazón de Dios. Él no tolera la idolatría en ninguna de sus formas y la advirtió o lo advirtió en 2 de los mandamientos que registró en las tablas de la ley. Hoy en día, la idolatría se manifiesta en diversas formas, en falsas religiones, ansias de poder, hechicería, ocultismo y donde quiera que el hombre o la mujer se entregue a la avaricia y al materialismo, eso también es idolatría. Por eso Dios nos demanda que tomemos una decisión y también nos desafía a escoger. Por eso dice Él, van a vivir en las costumbres paganas de los pueblos, van a vivir en el engaño y la idolatría que vivieron sus padres y sus abuelos, o van a renunciar a la idolatría y servir al único Dios verdadero. Eso le dijo Josué al pueblo. Le dijo, bueno, si ustedes quieren, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que está aconteciendo en Bolivia es una llamada de atención de parte de Dios para el pueblo boliviano. Esta tierra pertenece a Cristo, porque Él ha prometido darnos todo lo que pise la planta de nuestros pies. Los cristianos tenemos grandes privilegios, pero también grandes responsabilidades. No podemos permitir que las tinieblas avancen. No tenemos guerra contra personas, contra seres humanos, sino la guerra es contra principados, poderes, gobernadores, huestes, tropas de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso no podemos permitir que las tinieblas avancen como una nube de oscuridad o una cortina de humo para tapar lo que el enemigo está haciendo en esta nación. No luchamos contra personas de ningún tipo, sino contra un sistema que priva de libertad a los bolivianos, contra un sistema que priva de libertad a los bolivianos. Dios mismo nos ha hecho libres para vivir en sociedad, con nuestra realidad, sin estar sometidos a nadie. Todos queremos democracia, pero una democracia con un Estado de Derecho, una democracia con garantías para todos los bolivianos, porque hasta nuestro himno nacional dice, morir antes que esclavos vivir. ¿Y qué pasa cuando el pueblo cristiano? ¿Qué pasa con el pueblo cristiano? ¿Dónde está el pueblo cristiano? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no ora para que el juicio no caiga sobre esta nación? ¿Qué pasa? Los cristianos todavía están discutiendo y peleando si se habla en lenguas o no.
Si la guerra espiritual es bíblica, o si las mujeres deben predicar o no. Mientras el diablo sigue sembrando en el país engaño, discordias, peleas, temor, terrorismo de Estado, esparciendo mentiras en el pueblo, si lo dejamos hacer estas cosas, el pueblo no verá. Por eso el pueblo tiene que pedir lluvia, lluvia. Se debe hablar en lenguas, se debe practicar la guerra espiritual. Y las mujeres predican y van a predicar más, porque Dios está levantando más mujeres en todo el mundo para predicar su verdad. Toda esa mentira provino de una mente diabólica, porque la Escritura dice que el diablo es asesino, es mentiroso desde el principio, porque no hay verdad en él, y cuando él habla mentiras. Es propio de él, porque él es el padre de la mentira y padre también de los mentirosos. La mentira es uno de los pecados más generalizados en nuestra sociedad, a tal punto que la conciencia de muchos cristianos se ha insensibilizado y debilitado con respecto a este pecado. No hay mentiras blancas, todas son negras. ¿Por qué? Porque provienen del padre de la oscuridad, del padre de las tinieblas. Y mucha gente cree que es imposible vivir sin mentir. Y por eso la mayoría se justifica cuando miente. Se olvida que toda justificación es artificial, carece de fundamento, pues la falsedad y la mentira son inmorales y son contrarias a la conducta que Dios requiere para sus hijos. ¿Y qué es la mentira? Es una manifestación de la naturaleza caída del hombre. Así que los que viven mintiendo, lo único que están demostrando es su propia naturaleza caída. Porque la mentira es la afirmación o la negación de una cosa, cuando en realidad es diferente, es contraria a la verdad, porque su esencia, la esencia de la mentira es el engaño al prójimo. Y su gravedad depende del grado de egoísmo o de maldad que la engendra. Entonces, mentir se convierte fácilmente en un hábito, a tal punto de volver casi insensible la conciencia del mentiroso. Y este es un pecado que se manifiesta desde los primeros años de vida. Debemos acostumbrarnos a decir la verdad. La iglesia necesita líderes, hombres y mujeres con testimonio, con coraje, con valentía para denunciar el pecado donde sea que se pronuncie. Porque el pecado no se puede tapar con el dedo. Así como no se puede tapar el sol con el dedo, el pecado tampoco. Lo que está pasando a diario en Bolivia es producto de haber quitado a Dios del palacio, quitar la enseñanza bíblica por costumbres ancestrales, abriéndose a las religiones paganas y enseñando al pueblo a adorar deidades ancestrales que no son dioses, como ser la tierra o la Pachamama, el sol Inti Raymi, la luna. Y en vez de avanzar, hemos retrocedido más de 500 años. Por eso, declaramos que nuestra nación verá el fruto del trabajo de predicación de los cristianos y en el futuro, un futuro corto, las autoridades políticas, cívicas y militares nos llamarán y nos dirán: vengan, háblennos de Jesús. Necesitamos que en este país se acaben las violaciones, los atracos, los robos, la justicia comunitaria, el narcotráfico, las tribus urbanas juveniles. Así como lo escucha,
nos llamarán y nos dirán, hagan algo porque esto está cada día peor. ¿Por qué lo harán? Porque el poder del Evangelio de Jesucristo es el único mensaje que tiene poder para cambiar vidas y naciones. Y entonces la tierra será llena del conocimiento de Dios. Dios levantó al profeta Jeremías para denunciar delante del rey la idolatría. Y también lo levantó a Elías, porque Elías fue levantado para denunciar delante del rey Acab la idolatría del pueblo, la injusticia del reino de Israel. Dios es fiel y Él ha prometido un gran avivamiento para Bolivia, porque está escrito que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y no solamente los cristianos deben orar más, sino que la nación entera debe volcar su corazón y arrepentirse de haber embarrado la cara de Dios con tanto pecado, y entonces la sequía cesará. Cuando Dios envía un juicio sobre una nación es porque el pueblo rebalsó la paciencia de Dios. ¿Y cuál es el propósito del juicio entonces? Hacer volver, atraer la atención del pueblo a Él para que le sirva de nuevo. Y en la vida cristiana experimentamos diferentes situaciones, vivimos experiencias que son tipos de sequías que pueden ser de diferentes maneras según la forma que Dios trabaja con su pueblo. Por eso es que quiero mostrarte a través de esta experiencia que está viviendo el país, porque sin duda no será la primera ni la última, porque Dios se ha propuesto salvar a los bolivianos. Como nación hemos estado pasando una situación decadente que irá en aumento. Cualquier cosa que pase en este país nos va a afectar a todos. Va a afectar a nuestras familias y va a afectar también nuestros planes. Pero de cada experiencia que afrontemos, debemos vivirla observando y preparándonos para lo próximo que Dios tiene para nosotros. El profeta Elías fue el mensajero enviado a la nación de Israel. Su mismo nombre significa Jehová es mi Dios. Así que cuando el profeta estaba hablando, ¿quién está hablando? Uno que significa su nombre, Jehová es mi Dios. Y con el solo nombre del enviado ya le estaba hablando a la nación entera. Le estaba diciendo a la nación entera que Jehová era su Dios. Cuando no llueve, lo segundo que viene es la hambruna. Se secan los campos. El ganado se muere, las hortalizas se secan, no hay alimento si se muere la vegetación, no hay frutos de la tierra, todo se muere y la tierra es un caos. La sequía nos afecta a todos y un pueblo que se ha olvidado de Jehová su Dios tiene que arrepentirse. El gran yo soy es el Dios verdadero. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey y es el Señor. Él es el único que reina y vive para siempre, porque está escrito que su reino es de eternidad hasta la eternidad. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,